Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia y la puntualidad con la que nos vienen acompañando. Vamos a continuar el siguiente panel con la presencia de 3 expertos en diversos temas. Comenzaremos presentando a Julio César Mateus. Él es doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, donde obtuvo el grado de máster en estudios avanzados en comunicación social, máster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en comunicación por la Universidad de Lima, donde es profesor ordinario. También ejerce la docencia en otras universidades de España, Perú y Ecuador. Vamos a darle a cada uno de los expertos que acompañan la mesa 10 minutos para que puedan hacer la presentación correspondiente que vienen a compartir esta tarde con nosotras. Por favor, Julio César. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar acompañándolos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero pedir disculpas por adelantado. Voy a tener que retirarme a las 4 de la tarde porque tengo que estar del otro lado de la ciudad a las 5. Esperemos con mucha fe que pueda llegar, pero no podré quedarme a la parte final, que seguramente será la más rica de intercambios de preguntas y de comentarios. Me disculpo entonces con ustedes y con los compañeros de la mesa. Brevemente, la idea, ya que nos han dado 10 minutos, la idea principal que quiero transmitir está relacionada con la necesidad de impulsar la educación mediática como requisito para participar de las comunidades virtuales. Yo quisiera en ese sentido sacar la idea de la comunidad virtual tanto del espacio formal, sacarla un poco de la escuela, sacarla de la universidad, sacarla del aula y plantear una reflexión en otros términos, quizá en términos más políticos. Los sucesos que venimos viviendo ya desde hace varios años, pero con mayor recurrencia en los últimos, que vinculan de alguna manera la tecnología y la participación de las personas haciendo uso de ellas, creo que nos exigen o nos demandan volver a un asunto que no es nuevo. La educación mediática, y no sé si los que estamos en esta mesa estamos familiarizados o no con el concepto, tiene que ver con el desarrollo de capacidades críticas para interactuar con las tecnologías y con los medios de comunicación en general. Y en los últimos años se ha limitado conceptualmente a la idea de la competencia digital o de la educación digital. Yo aquí planteo una primera cuestión, y es que lo digital es parte de lo mediático. De modo que cuando hablamos de lo digital, porque lo digital, ¿qué es? Lo digital es una manera de transmitir, ¿no es cierto?, datos, información, es un atributo de ciertas tecnologías, como antes lo fue la electrónica, y sin embargo no hubo competencia electrónica, hasta donde entiendo, ni escuela electrónica, ni maestro electrónico. En consecuencia, lo que propongo es que la idea de lo mediático es mucho más abarcativa, ¿no? Pero es un asunto conceptual, llamémosla digital, mediática, audiovisual, transmedial, como querramos. Lo importante es el desarrollo de la competencia en sí. ¿Y por qué es importante el desarrollo de la competencia? Porque nos permitirá el ejercicio de un derecho humano, que es el de la comunicación. Cuando yo tengo la actitud de formar la competencia mediática, empiezo a desarrollar a lo largo de mi vida una actitud crítica frente a los medios que instala en mí lo más importante para mí del sistema educativo, que es la duda. Si no dudamos, difícilmente podremos aprender. Si no somos curiosos, difícilmente podremos aprender. Y creo que la competencia mediática tiene que ver no con el manejo de una serie de instrumentos tecnológicos, que es a lo que usualmente se asocia, sino con la comprensión cabal de cuáles son los impactos políticos, culturales, sociales, económicos de los medios y de las tecnologías en general en una sociedad. Entonces, la idea que quiero plantear se resume un poco en el título de esta breve presentación, que es la competencia mediática como reto para participar de los entornos virtuales.
El nuevo currículo en el Perú, del que ya seguramente han conversado y conocen por otras experiencias o por otras mesas o por su propia dedicación profesional, plantea el tema de personalizar entornos virtuales, gestionar información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crear objetos virtuales. Tenemos un gran reto por delante en el caso peruano. Estamos desarrollando actualmente en la Universidad de Lima una investigación que tiene que ver con evaluar la competencia mediática de los docentes y de los estudiantes. En una primera fase que estamos a punto de terminar, estamos trabajando grupos focales con docentes preguntándoles qué es para ellos qué son las TIC. Y hasta ahora no hemos encontrado un docente que pueda dar una definición segura de lo que son las TIC. La gente dice los celulares, la gente dice las computadoras. Entonces, por eso vuelvo a la idea de que el concepto de lo digital está apartándonos de lo que es central, que es lo mediático, porque lo mediático sigue siendo la radio, sigue siendo la tele, sigue siendo la prensa. Cuando nosotros vivimos y decimos que vivimos mediatizados, vivimos atravesados por los medios de comunicación y vivimos en un ecosistema mediado, un ecosistema mediático. Y las comunidades virtuales tienen que ver directamente con eso, porque no se trata solamente de ingresar a participar a una aula virtual o un espacio formalizado e institucionalizado, sino, por ejemplo, crear un chat familiar, usar el WhatsApp para compartir con los colegas o con la familia. Ahí estamos hablando también de comunidades virtuales. O si yo participo comentando la noticia de un diario, también estoy participando en una comunidad virtual. Entonces, de pronto nos ha llegado la tecnología digital y nos ha hecho pensar que cualquiera, por saber utilizar ciertos artefactos o poder tener una computadora con acceso a internet o un celular, ya es competente para poder, por ejemplo, dejar su opinión en una noticia, ¿no? O para divulgar información que uno mismo no sabe si es verdadera o falsa. Yo estudio comunicación, me dedico al estudio de la comunicación, y ayer he estado durante 6 horas tratando de confirmar la veracidad de 2 noticias que me llegaron y no he podido. Y yo me dedico a eso, es decir, me pagan por eso, de eso vivo. Y no he podido, con todos los esfuerzos y los estudios que tengo. Entonces, la competencia mediática no es una cuestión que uno la tenga o no la tenga, sino que es sobre todo una actitud que supone el espíritu crítico, ¿no es cierto?, para pensar, ¿es esta información que me ha llegado y que voy a probablemente retuitear? ¿O es este audio que me ha llegado que dicen que es de la esposa de tal, o del esposo de cual, o de la pareja de tal? ¿No? Típicos los audios, ¿no? El audio de alguien que tiene acceso al ministro tal y me cuenta tal o cual cosa. Yo no sé si es cierto, pero por si acaso vamos a redistribuirlo, vamos a retuitearlo, vamos a repostearlo, vamos a reenviarlo por ahí. Entonces, ¿qué capacidades tenemos nosotros no solo para saber si una información es real o no, sino además qué conocimientos tenemos sobre las consecuencias legales de nuestros actos, sobre las cuestiones éticas vinculadas a los medios? Entonces, si queremos participar de una comunidad virtual, me parece a mí que la premisa debería ser: tenemos que ponernos en la actitud de desarrollar una competencia mediática que incluya todas esas dimensiones. Entonces, podemos decodificar una imagen, porque cuando yo presento esta imagen en una serie de talleres, la cara de la gente se horroriza y dice que terrible este personaje, que además creo que es un personaje de la realeza, entiendo, ¿no? Que malcriado es, que falta de educación. Y luego le paso la siguiente fotografía y le digo, ¿sabíamos que existen planos, que existen ángulos, que existen percepciones o perspectivas distintas? Y la gente dice, no, evidentemente no, porque no lo hemos estudiado en la escuela. Y yo digo, qué injusticia estudiar durante 11 años cuestiones absolutamente centradas en lo escritural, en lo alfabético tradicional, y no estudiar cuestiones tan importantes como la imagen. La tercera parte de nuestra vida tiene que ver con el uso y la interacción con medios de comunicación, y sin embargo no estudiamos sobre esto. Dedicamos horas de horas al estudio de la gramática, de la ortografía, cosa que es absolutamente imprescindible, pero sin embargo nuestra idea de texto sigue siendo la idea del texto escrito, no del texto oral, no del texto audiovisual, no del texto digital.
ya ni hablar de cuestiones vinculadas con la programación o con cuestiones que ya son probablemente más avanzadas. Entonces, un poco lo que yo quiero compartir es esta preocupación en ese sentido, ¿no? Sabemos lo que es GAFA, por ejemplo. Sabemos que son 4 empresas que de alguna manera constituyen una suerte de oligopolio en el control de los medios de comunicación. No, y sin embargo cada vez que voy a un colegio, sobre todo en los colegios privados, todos felices y dices, ahora tenemos Google for Education y nos están capacitando. Y fantástico, porque es una herramienta, un conjunto de herramientas geniales, pero sabemos que pertenece a una empresa privada. Sabemos qué va a pasar con los datos sensibles que nosotros ponemos allí, porque esto no es filantropía, es una empresa privada y que con toda justicia quiere rentabilizar, ¿no es cierto? Marginar, que hay costos, hay cuestiones que cubrir. ¿Sabemos lo que está pasando con nuestros datos? ¿Sabemos si una noticia es falsa cuando nos llega por WhatsApp? ¿Vamos a poder saber si es una difamación o no? ¿Sabemos qué pasa cuando miramos Netflix y dejamos de mirar o cuando hacemos alguna búsqueda? ¿Sabemos que esa Big Data va a ir a una base de datos y que puesta, ¿no?, en conjunto con millones de otros datos van a generar, por ejemplo, películas casi hechas bajo demanda? O sea, Netflix ya empezó a producir, ¿no es cierto?, con la película que ganó el último premio de Cannes. Es una película casi mandada a hacer, en el sentido que se ha hecho a partir de los consumos de la gente en Netflix. Es decir, yo desde mi computadora licuo estos datos, con mi base de datos los gestiono y digo, mira, lo que a la gente le está interesando es este tipo de diálogos, este tipo de cuestiones, este tipo de personajes, y confecciono más o menos una película a partir de eso. ¿Sabemos algo de eso? O sea, ¿está instalada la duda sobre los medios o nuestra mirada sobre los medios de comunicación y por lo tanto sobre las comunidades virtuales sigue siendo tecnofetichista, tecnocéntrica, de asombro, de magia? Entonces yo, ¿cómo puedo hablar de comunidades virtuales y de transformación digital con mis alumnos de comunicación cuando les pregunto, cuando tú envías un mensaje de WhatsApp, porque ellos cuando uno da clase están enviando, no uno al que está en la carpeta del otro lado, dice, eso que estás conversando con tu compañero, ¿cómo funciona? Cuando tú pones send, no sé, la nube, dice, sí, pero la nube no es un concepto religioso, la nube tiene que ver con una granja de datos, ¿no es cierto? Una serie de... No conocemos nada de esto. Eso es la competencia mediática también. El instalar de nuevo la actitud crítica para poder querer y luego poder comprender. ¿Interesa o no interesa instalar la competencia mediática en las escuelas, por ejemplo? Evidentemente no, porque todo aquello que tenga que ver con instalar una cultura crítica nunca pues va a ser de interés de los gobiernos, eso lo sabemos. Decían en el caso brasileño, en la última elección de Bolsonaro, que 9 de las 10 noticias que circulaban por WhatsApp eran falsas. 9 de las 10. Y las personas sin capacidad para poder discernir si una noticia era verdadera o falsa. No quiero pensar lo que nos va a pasar ahora en el Perú, que vienen procesos electorales. Pero no solo desde el punto de vista del análisis, y ya con esto termino, sino también desde el punto de vista de la creación. Si bien el caso chileno es un caso absolutamente complejo, leí esta noticia que me llamó la atención. Las evasiones masivas en el metro de Santiago partieron por un meme, ¿no? La consulté con 3 colegas chilenos, ninguno me pudo ni confirmar ni rechazar, me dijeron, parece una cosa interesante, hay que hacerle seguimiento. Pero pongámonos en la hipótesis de que efectivamente fue un grupo de chicos de 13 y 14 años que a partir de memes en sus colegios empezaron a convocar a una serie de actos masivos. Y que eso pudo haber sido una de las tantas chispas que disparó finalmente las movilizaciones que ahora estamos viendo. ¿Tiene que ver eso con la participación en las comunidades virtuales? Yo creo que sí. Y aquí no estamos hablando de cuestiones vinculadas con el aula, con la escuela, con la gestión. Estamos hablando de la educación como acto político, que es algo de lo que debemos hablar también cuando hablamos de medios de comunicación y particularmente de los medios digitales que facilitan una serie de cuestiones en ese sentido. Los dejo entonces con una aplicación que ha creado un grupo de chicos. Aquí está en la entrevista y no tenemos tiempo de ponerla, pero si no tienen cacerola, esto es una cosa muy millennial, un amigo creó una aplicación que es icacerola.cl, si quieren pueden ingresar con sus teléfonos móviles para poder hacer cacerolazos. Si uno no tiene una cacerola a mano, puede participar con sus teléfonos móviles a partir de eso.
Esto, que además es gracioso, es también participación en una comunidad virtual, porque tiene que ver con el concepto de soy competente para resolver un problema que tengo delante de mí a partir de la creación, en este caso, de una cosa que parece tan tonta y que es políticamente tan profunda como expresar mis convicciones, mis ideas y mis principios. Entonces, lo dejaría ahí como una primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, continuaremos entonces escuchando la presentación de Adolfina Pérez. Ella es doctora en Ciencias de Educación y profesora titular del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares. Es investigadora del Grupo GITED de la UIB en el ámbito de la tecnología educativa, coordinadora del Máster de Tecnología Educativa y Learning y Gestión de Conocimiento en la UIB, codirectora de la revista EduTech, revista electrónica de tecnología educativa. Sus principales líneas de investigación y docencia son la integración de las tecnologías de información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, innovación docente con TIC, diseño y gestión de entornos virtuales enriquecidos para el aprendizaje, gestión del conocimiento, estrategias didácticas y comunicación educativa con TIC. Bueno, continuamos entonces, escuchamos a Adolfina. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la universidad que me haya invitado a participar en este panel. El enfoque que planteo en mi participación en este panel es algo distinto y es más un enfoque más bien teórico, conceptual de las comunidades virtuales o más bien de las comunidades virtuales educativas y un apunte hacia una reflexión de hacia dónde en estos días, en estos momentos, hacia dónde debería ir o cuáles son los beneficios para la educación de estas comunidades virtuales. Empiezo por ubicar en el concepto de comunidad virtual. Y aquí me perdonen que no ponga un autor porque es una... Sí, nos falta igual mover la presentación. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Si no cambio de lugar... ¿Sí? Sí, porque iba mirando la mía. A ver cómo es. ¿Así? ¿Así? A ver, voy a probar. ¿No? Ponte la pantalla de atrás. ¿Así? No, hacia arriba. ¿Podemos tocar a ver? Está apagado. O si... Apunta el proyector. ¿Apunta el proyector? Sí. Tienes que sacar el aparatito y ponerlo en la computadora. En USB. ¿En USB? Pues nos cambiamos de sitio y será... ¿Así se me oye bien o tengo que acercar el micro? Vamos a poner aquí. Decía pues que mi planteamiento sería algo más teórico, conceptual y con ello pues empezaba con una definición como punto de partida de que dónde entendemos la comunidad virtual como comunidad virtual educativa. Les pedía disculpas por no poner una referencia concreta de algún autor, pero sí que es una definición ampliamente aceptada y creo que existe un gran consenso en la literatura educativa al definir la comunidad virtual como un conjunto de personas unidas por intereses comunes que se reúnen en la red, que interactúan y que establecen vínculos emocionales. Entre estos tres elementos, o los elementos de esta definición, pues ya nos apuntan a grupos de personas que interactúan, hay una actividad en la comunidad. Esa actividad se establece por una intencionalidad, tendría por unos intereses comunes. Nos interesa permanecer en esa comunidad, porque allí sacamos unos ciertos beneficios, como veremos más adelante. Y que además la comunidad, por el simple hecho de ser una comunidad, requiere de una duración en el tiempo que permita establecer estos vínculos emocionales. De lo contrario, pues nos referimos a otro tipo de actuaciones, de interacción en un grupo determinado o acción en un grupo determinado. Pero hablar de comunidad virtual referimos pues a esos tres elementos. El vínculo emocional o el sentido de pertenencia a esa comunidad lo unimos para
interactuar, colaborar, hacer cosas y con un objetivo determinado. ¿Sí? Yo voy a acercarme el mío porque aquí tengo unas pautas que me sirven para moverme mejor. Entonces, con esta idea de comunidad virtual seguramente ya vamos intuyendo cuáles son los aportes que puede hacer la comunidad virtual así entendida al ámbito educativo, y por lo menos ya vemos cómo esta idea va dibujando unos nuevos escenarios educativos distintos a la concepción de aula virtual como repositorio, en tanto que aquí ya hemos introducido el elemento participar y colaborar. No solo que podamos sustituir o ampliar ese concepto de espacio, sino que además podemos pensar que las actividades que generaremos en esa comunidad de aprendizaje o en esa comunidad virtual de momento son actividades que están basadas en la participación, en la colaboración y que se basan en la cultura participativa. De ahí pues enlazo con lo que decía el compañero Julio en la necesidad de formar o educar para la participación en comunidad. Pues no solo serán actividades basadas en la colaboración, sino que además nos permitirá hacer diseños flexibles, diseños didácticos, pedagógicos, flexibles, donde otorguemos al alumno la gestión de los recursos, la gestión de la interacción con las personas y la gestión de los procesos. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que esta dimensión social de la comunidad nos va a permitir, o nos está empezando a permitir, que este nuevo espacio educativo, llamémosle comunidad virtual, rompa los límites de la institución, la academia, del ámbito formal, y permita integrar elementos y situaciones de los aprendizajes no formales y aprendizajes informales. Podemos definir, en cuanto yendo a la conceptualización y siguiendo como base la clasificación de Genro y Kudelko, sobre la que han escrito otros autores como Cabero y Llorente, como Meiros y Osorio, como nosotros mismos, Salinas y el grupo de tecnología de la universidad en cuanto a los tipos de comunidades virtuales, y atendiendo a los conceptos de cohesión del grupo, decimos que era uno de los elementos definitorios, el sentido de pertenencia a la comunidad, o sea, cuán cohesionado estará el grupo, cuán integrado se sienta el individuo en esa comunidad, la intencionalidad, el tema y la pertenencia a la comunidad establecen tres tipos de comunidades. Unas las que llaman comunidades virtuales de interés. Por poner algún ejemplo, pues serían grupos momentáneos en relación a un tema de interés, un hashtag pues por no mencionar herramientas, pues siguiendo un tema de interés. Dentro de esta comunidad de interés hay una variable que citan los autores, que son las de interés inteligente, que la llaman, que es cuando ese grupo de interés además se crea para llevar a cabo un proyecto, una acción, organizar algo. Más interesantes para nosotros de las de educación son las otras dos comunidades, que tienen más, voy subiendo en cuanto a la comunidad, tienen más permanencia en el tiempo y el grupo está más cohesionado, más orientado a la tarea y a la intencionalidad. Es la comunidad virtual que llaman propiamente comunidad de aprendizaje. Esta comunidad de aprendizaje generalmente está asociada al entorno formal, a la academia, a la institución, y está conformada pues por docentes y por alumnos. Ocasionalmente pues puede haber otro docente externo o visitante, pero básicamente docentes y alumnos. Como decía antes, pues en base a actividades colaborativas o actividades que requieren la participación. Y la tendencia de estas sería, como decía, que puedan abrirse a otros alumnos, a otros docentes y a otros contextos no formales, informales, e integrarlos dentro de esa misma comunidad. Aquí traía un ejemplo, voy a saltar y luego volver, un ejemplo de una comunidad que creamos a 3 años en la Universidad de las Islas Baleares, la llamamos Xarfet porque la red de la Facultad de Educación
Y con el objetivo de, además de que cada aula virtual de la universidad tenemos cada alumno, aunque siendo una universidad presencial, cada materia dispone de una aula virtual donde una parte del tiempo el alumno trabaja online y con la estrategia didáctica que define el profesor. Pero para dar apoyo a la integración de espacios no formales e informales se creó esta red en la que el alumno, además de tener su aula virtual, el alumno y el docente se adscribe a unos grupos específicos y de allí forma parte de un grupo mucho más mayor de toda su carrera, de todo su curso académico y entra en contacto pues, con los otros profesores. El objetivo, sin más, es ampliar esta idea de no solamente reducir las interacciones educativas al espacio aula, sino dejar entrar otro tipo de eventos y situaciones comunicativas con otros docentes, con incluso exalumnos y aportar pues, recursos y otro tipo de actividades académicas que se puedan llevar. Cuando digo actividades académicas, serían actividades recuperadas desde el espacio no formal o desde el espacio informal, los traemos al espacio formal y allí les damos una rigurosidad y un procedimiento y aprovechamos de ello, porque al fin y al cabo construimos desde el espacio formal en esta comunidad, porque estamos, digamos, la comunidad de aprendizaje nace desde la academia, desde la universidad. Otro tipo de actividades, otro tipo esta es la comunidad de práctica. La comunidad de práctica se termina. La comunidad de práctica se establece entre profesionales, digamos, entre profesionales noveles, no profesionales, alumnos en prácticas de la profesión y profesionales externos. Aquí les presento otra comunidad, un ejemplo. La comunidad virtual de práctica es la más orientada a la tarea, la más orientada a la búsqueda de información, a la reflexión sobre la información para poder implementar procesos prácticos. Es una comunidad que dispone de ayuda, ofrece acompañamiento al novel, le ayuda a solucionar problemas, ¿no? y le ofrece recursos. Ponía como ejemplo una comunidad virtual de reciente creación, también desde nuestro grupo, que es la comunidad virtual de investigadores en formación. Cuando los investigadores están en proceso de realización de una tesis de doctoral o una tesis de maestría, que es uno de los momentos que necesita mayor acompañamiento, y no solo de su tutor o su director, sino de otros compañeros que están pasando por la misma situación o que ya han pasado, que ya son doctores, otros investigadores sobre la materia, pues aquí tienen un espacio de apoyo, de formación y de construcción. Quería acabar con los indicadores de éxito de las comunidades virtuales y también ligan con los apuntes del compañero. Los indicadores de éxito. Claro, la comunidad virtual es una tecnología, podemos poner una plataforma, podemos crear una herramienta y si no hay intención de los usuarios de participar, aquí no pasa nada. Y supongo que todos tenemos experiencias de haber querido crear algún tipo de comunidad virtual o impulsarla y ver que la participación es escasa. Uno al contrario, que haya tanta que muera de éxito. Los indicadores, rápidamente, son indicadores de tres tipos. Un indicador tecnológico, ese es el medio, que sería la usabilidad de la plataforma o del sistema. Otro indicador importante, una estrategia, un plan estratégico. Podemos llevarlo a una comunidad virtual muy amplia o una comunidad virtual de aula. Y luego factores personales que afectan a la participación. Uno es la percepción del usuario de los beneficios que le pueda reportar permanecer a esa comunidad. Participar lleva un esfuerzo, y sobre todo si participamos bien y con análisis crítico de un esfuerzo. Entonces la utilidad puede ser en beneficios intelectuales, en apoyo emocional, pueden ser de diferentes tipos, encontrar recursos necesarios, encontrar guías. Otro, confianza. Para participar tengo que sentirme a gusto. Aunque sea una estructura horizontal, no puedo sentirme juzgado ni observado. Tengo que ser libre para expresar mis ideas. Y hay una masa crítica. Con masa crítica son personas que responden, que ayudan y que responden a los comentarios. Tampoco es un indicador que siempre sean las mismas, sino que siempre vayan rotando. Y finalmente, un cierto carácter lúdico, porque la vida en cualquier momento también tenemos que reírnos y pasárnoslo bien con lo que estamos haciendo. Esos son los indicadores generales. Pues
Como en resumen, pues tipo de comunidad, estructura, cohesión, interés, abrir limitaciones de los espacios formales hacia la cultura participativa, la creación de conocimiento, creación social de conocimiento y conocimiento compartido, y atendiendo a los indicadores de éxito si nos toca gestionar una comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Dolfina por la presentación realizada y solicitamos a cada uno de ustedes que tenga la amabilidad de poder registrar las consultas, preguntas que tuviesen, las fichas que cada uno de ustedes tienen en su folder. Las señoritas, las anfitrionas que nos acompañan van a ir pasando por sus sitios y por favor pueden ir alcanzando las preguntas. A continuación, para cerrar el panel de comunidades virtuales y aprendizaje, vamos a tener la presentación de Juan Jesús Gutiérrez. Él es profesor contratado, doctor del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Es miembro del Grupo de Investigación Didáctica y editor ejecutivo de Pixelbit, revista de medios y educación. Ha participado en numerosos proyectos de investigación competitivos y proyectos de innovación y mejora relacionados con la tecnología educativa y las tecnologías de la información y la comunicación. Es secretario del Congreso Internacional de Innovación y Tecnología Educativa en Educación Infantil, autor y coautor de numerosas publicaciones relacionadas con las tecnologías educativas y la educación infantil. Procedemos a escuchar la presentación. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la universidad la invitación que ha tenido tan amable con mi persona en estar aquí, poder participar de este panel de control y en especial la figura del profesor Alberto Patiño, también que sin él no hubiese sido posible estar hoy aquí reunido y mi participación en ella. Fíjate las paradojas de la vida, que sin ponernos de acuerdo, que los tres, bueno, Fina y yo sí nos conocíamos, pero con el compañero Julio no teníamos la dicha de habernos conocido antes. ¿Cómo se ha ido desembocando la mesa redonda que ha empezado el compañero con la comunidad virtual, algo más social? Fina ya nos ha llevado al terreno educativo y yo voy ya a la experiencia, a la práctica. Parte de la premisa de, más o menos la ha comentado Fina, de lo que es una comunidad virtual. Es un conjunto de personas que entre ellas comparten unos valores o los intereses comunes y se unen para realizar un aprendizaje, una práctica, un interés como algo distinguiendo las distintas modalidades de comunidades virtuales que pueden existir o que ha comentado la compañera. Me estaba acordando mientras que Fina estaba haciendo su intervención que he caído en el hecho de una comunidad virtual se puede considerar una organización educativa. Un grupo de personas que se unen a ellos entre intereses comunes en un contexto determinado y una duración próxima. A partir de ahí, quiero enfocar mi intervención. Tuvimos ocasión de tener un proyecto de investigación y desarrollo allí por el Ministerio de Economía del Gobierno español sobre realidad aumentada para aumentar la formación. Era uno de los proyectos de investigación pioneros en el campo de la realidad aumentada en el mundo de la formación. Y uno de los objetivos principales que teníamos en el proyecto era crear una comunidad virtual formada por profesorado universitario, profesorado de campo, maestros, para la utilización educativa de la realidad aumentada. De ahí surge que realizamos una comunidad virtual bajo la arquitectura de Google Maps, en la que participaron 478 sujetos. Digo que participaron porque desgraciadamente en 2018 creo que fue, Google Maps prohibió este tipo de que los usuarios particulares participaran en esta cobertura. Y más o menos lo que voy a hacer es un poco un análisis de cómo funciona esa comunidad virtual. Hemos visto ese uso crítico que nuestro compañero Julio nos ha comentado, ese uso educativo que la compañera Brenda nos ha comentado, y vamos a trabajar a ver cómo fue la comunidad. En primer lugar, es decir que se creó una comunidad como una red bipartita omnimodal en la que solamente había dos ejes. Un eje, un conjunto de nodos que estaba configurado por los miembros de la comunidad y otro conjunto por los mensajes o por los posts que los distintos usuarios que se escribían a la comunidad lanzaban a la arquitectura de la comunidad. A partir de ahí diseñamos una comunidad medida por ordenador
no hay que perder el norte, de como lo han comentado tanto la compañera como el compañero, de que podemos englobar las comunidades virtuales dentro de las redes sociales. Y no deja de ser una red social abierta. Diseñamos una investigación basada en un diseño, en un análisis y una exploración, en el diseño y la construcción de esa comunidad virtual, cómo poco a poco se va diseñando y se va configurando la comunidad virtual, y a partir de los posts o de los mensajes que los usuarios iban enviando a la comunidad, vamos evaluando y reflexionando los distintos utilidades de la realidad aumentada dentro del campo que a nosotros nos interesaba. ¿Para qué? Para que se produzca una modulación y una composición que genere un aprendizaje en el usuario. ¿Vale? El análisis de todos los medios que utilizamos lo realizamos de dos formas diferentes. Uno a través de Google Analytics y otro a través de una ficha de análisis de contenido que configuramos para tal efecto. Destacar un poco las características de los participantes. El 48,98% eran mujeres frente a un 51,01%, totalmente estaban equiparados. El rango, la media de edad máxima, esta media era de entre 25 y 34 años de edad. Y aquí podéis ver en la tabla que tenemos aquí, en el gráfico de la tabla, los distintos miembros de los distintos países que representaban. Indicar que, por ejemplo, en España estaba configurado por el 43,75%, México, por ejemplo, el 8,10%, la República Dominicana, era una comunidad sobre todo de gente latinoamericana. Primera información. Se ve un poco y está representado el punto rojo que tenemos en los gráficos, son los miembros de la comunidad, y el punto verde son los distintos mensajes que cada miembro ha ido lanzando. Y cómo se van interrelacionando los miembros con los posts. Fijaos que tenemos aquí ahora mismo un gráfico que lo que nos va diciendo es solamente los sujetos con los usuarios, con los posts que van lanzando. Aquí ya sí tenemos un gráfico más distinto que apenas se aprecia y vemos cómo todos los mensajes de la comunidad están interrelacionados con distintos usuarios. Y esos mensajes, a su vez, han ido generando una red que se va enlazando. Fijaos cómo los participantes, como hay muchos participantes que quedan al margen del núcleo de la red, y enganchamos, por ejemplo, con la teoría con lo que ha comentado nuestra compañera Fina, en que tienes que tener interés para poder realmente estar en una comunidad virtual. Yo podría definir que a lo mejor, o me gusta decir que muchas veces para el tema de comunidades virtuales, que hay usuarios que son más activos porque participan, porque les interesa, y usuarios que están como ahí rezagados, más pasivos, en que no participan, sino creo que ellos consideran la comunidad virtual como un repositorio de materiales. En este gráfico, lo que quiero mostrar es que si vais viendo, a lo mejor se aprecia un poco mal, pero se puede apreciar bien, conforme más gruesa es la línea que existe entre los usuarios, es la interacción o la fuerza de las relaciones que tienen entre los distintos miembros de la comunidad virtual. Veis, por ejemplo, por el mismo caso que antes, que hay usuarios que están en los extremos del gráfico que no han tenido participación o su participación ha sido más escasa. Aquí ya no estamos midiendo las interacciones entre usuario y post, sino estamos midiendo las interacciones entre usuarios. Y vamos a indicar que de los 348 sujetos que participaron en la comunidad virtual, 63 usuarios fueron los más participantes, los más activos, y tres participantes que eran tres instituciones que al final salieron de la investigación, representando un 52,8% de los participantes. Pero es importante destacar que fueron 5 participantes los que lanzaron el 59,% de los mensajes. La temática de los posts que se lanzaron sí cumplió el objetivo de la investigación, que era sobre experiencia educativa en entornos virtuales y concretamente sobre el uso de la temática de la experiencia educativa en temas de realidad aumentada. Y como al intentar hablar de una de las conclusiones de que la investigación lanzó, y también lanzando con el mensaje que ha lanzado nuestra compañera, es la limitada participación de los miembros de la misma. Quizá a lo mejor estuvo tan forzada la participación o la creación de la comunidad virtual
que ese mismo hecho hizo que los participantes fueran más reacios a participar, o que participaran pero de una forma más pasiva. Y con esto... Bueno, muchísimas gracias. Vamos a proceder entonces a recibir sus preguntas. Por favor, las señoritas anfitrionas pudieran acercarse. ¿Alguno tiene su ficha? O de pronto podemos compartir el micrófono. ¿Quieren hacer una pregunta a mano alzada? Tal vez. A ver, Sergio. Buenas tardes. La pregunta iba sobre todo para Julio, pero cualquiera de los otros expositores podría añadir los comentarios. Me pareció bastante interesante escuchar el tema de la competencia mediática, sobre todo ahora que creo que los discursos quizás que más he escuchado han ido por el lado de la censura, de cierta sobreregulación de memes, de noticias, de compartir cierto contenido que no haya sido verificado, y creo que por ahí no es la salida. La salida está en la educación, como mencionaste, de los niños, pero ahí la reflexión o la pregunta que me queda es ¿quiénes están enseñando a esos niños a ser críticos? Y son los docentes que desde la formación inicial tienen que ir formados en eso, ¿no? Yo he experimentado con compañeros de pregrado que hacen lo mismo a veces que los niños, ¿no? Comparten noticias, no chequean la información, basta una búsqueda en Google que evidencia que no todos los datos que comparten son verdaderos, ¿no? Entonces, ¿qué reto representa el tema de la competencia mediática para la formación inicial de los docentes? Sería más o menos mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es no solo pertinente, sino urgente, un poco en la lectura y en la investigación que nosotros venimos desarrollando hace algún tiempo. Nos damos con que la formación inicial docente, si bien ha incorporado cursos vinculados con las TIC, los ha incorporado, estoy haciendo por supuesto una generalización, pero lo ha hecho muy de forma instrumental. Entonces muchos de estos eventos, talleres, congresos o incluso la formación está dada a utilizar un hardware y un software particular. Entonces yo sí quiero hacer una distinción entre lo que es tecnología educativa y educación mediática, que son dos cosas distintas. Yo no trabajo en el ámbito de tecnología educativa, me interesa, me gusta, utilizo tecnología educativa, pero la tecnología educativa tiene que ver con el uso de software y de hardware para aprender a una cuestión de matemática o para, en fin, para la tecnología para concebir la tecnología como un auxiliar didáctico. La educación mediática tiene que ver con el desarrollo de estas capacidades que, como tú bien has dicho, tienen que partir desde la formación inicial docente. Y ahí hay una preocupación gravísima porque creo que en la mayoría de casos no se está dando. O sea, el hecho de que muchos de los colegas docentes no sepan definir qué cosa es una TIC, ahí empieza todo el tema, porque luego el currículo puede sonar muy bien, pero si no nos apropiamos conceptualmente de lo que significa lo virtual, lo digital, lo material y cómo conviven en este espacio de convergencia que bien han anotado los compañeros, ¿no? En un análisis que hemos hecho precisamente sobre la formación inicial docente hemos visto que es una de las grandes deudas, pero yo creo que a partir de conversaciones como estas podemos empezar a poner en agenda el asunto. La educación mediática, y con esta idea termino, empieza a finales de los 70s con un documento de la UNESCO, que es una declaración que se crea en un pueblo en Alemania que se llama Grunwald. La declaración de Grunwald dice, en 1982, los medios de comunicación son omnipresentes y tenemos que empezar a desarrollar capacidades para interactuar con ellos. En 1982, cuando habían probablemente 4 o 5 plataformas mediáticas conocidas, ¿no? Los llamados medios de comunicación de masas. Hoy, en el 2019, ¿qué cosa podríamos decir? Que lo tenemos en las zapatillas, en el reloj.
si estamos mediatizados, necesitamos hacer explícita la necesidad de una formación que trascienda lo instrumental, que trascienda la idea del uso y que vaya hacia el aspecto crítico. No tengo más que decir, sino sumarme a la idea de que efectivamente eso es algo que tiene que estar en la formación inicial docente, porque de lo contrario no es posible participar en una comunidad virtual. Pongo un caso concreto. ¿Qué pasa si desde el aula creamos un espacio virtual para participar? Efectivamente hay chicos que participan, otros que son menos activos. ¿Qué pasa si hay alguno que dice, quisiera pero no sé cómo hacer un meme? No sé cómo hacer un sticker, no sé cómo hacer un video, no sé cómo hacer un podcast. Entonces la educación mediática ahí es donde se enciende la alarma y dice, no tienes capacidades desarrolladas, es momento de empezar a desarrollarlas, porque si no, ¿qué? Si no vas a poder comunicarte con menos capacidad que un compañero. Entonces creo que por ahí va el tema, de empezar a ponerlo en la agenda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Felicitar también a los tres ponentes sobre su disertación en torno a las comunidades virtuales. Tengo una pregunta para cualquiera de los tres ponentes con respecto a las comunidades virtuales en temas de investigación. Ustedes también lo han dicho que pertenecen a grupos de investigación en sus universidades de origen. Si nos pueden comentar un poquito más sobre esa experiencia, cómo inició, cómo se han organizado y cómo vienen trabajando. Muchas gracias. Yo no sé si la pregunta se dirige tanto a cómo nos organizamos como grupo de investigación, o si quiere me refiero, o si quiere le explico cómo está organizada la comunidad virtual que presenté, que era una comunidad virtual de práctica para la investigación. ¿Sí? La comunidad virtual de práctica para investigación que presenté es específica, decía, era una comunidad de apoyo al investigador novel en este proceso de formación como investigador, tanto para la realización de la tesis doctoral como la tesis de maestría, asociado al doctorado de tecnología educativa o al máster en tecnología educativa que impartimos 4 universidades. En esta comunidad virtual, pues el usuario se da de alta, el usuario tanto investigador, usuario investigador en formación, usuario investigador novel, investigador en tecnología educativa que dirige una tesis doctoral o no, simplemente investigador en tecnología educativa, y el alumno o el usuario encuentra allí, además de recursos, repositorios de recursos, instrumentos de investigación ya validados que son producto de otras tesis doctorales, trabajos de investigación ya realizados, y además puede entrar en contacto con esos investigadores expertos, por así decirlo, otras personas que ya realizaron la tesis doctoral y ofrecen allí esta parte de recursos como instrumentos. Cuando digo instrumentos, puede decir un cuestionario, un proceso para la realización de una entrevista o un proceso de análisis cualitativo de un determinado conjunto de datos, es decir, instrumentos que le sirven al investigador novel. Y además el apoyo como comunidad del resto de personas que forman esa comunidad para cualquier pregunta, duda. Muchas veces el proceso de realización de una tesis doctoral, o así recuerdo el mío, muchas veces aunque tengas el acompañamiento de tu director, de tu tutor, es un camino que haces solo y siempre tienes muchas preguntas, siempre necesitas bastante ayuda. Entonces una comunidad de este tipo de práctica lo que ofrece es apoyo emocional, recursos y ayuda en general de otros compañeros que están pasando por el mismo trayecto que tuyo, por otros expertos investigadores que te conducen, te asesoran y te guían en el camino. Entonces es un espacio donde aquí el investigador y el formador puede sentirse en una comunidad de práctica con recursos personales o materiales que le ayudan en el desarrollo profesional como investigador en este caso. No sé si era esta la respuesta. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los ponentes por tan
excelente participación. Soy una convencida de que el conocimiento se construye colaborativamente. También estoy convencida de que la participación periférica en las comunidades de práctica, en las comunidades virtuales, sean de aprendizaje o de práctica, es válida y que así la gente no participe, las lee y aprende. Pero también es cierto que las comunidades que pertenecen a la educación formal son más fáciles de incentivar porque de todas maneras los estudiantes, los docentes que están participando en un proceso de formación saben que de alguna manera se les va a tener en cuenta si habló, cuántas veces habló y más o menos lo que dijo. Mi inquietud es si tienen para compartirnos una experiencia o una investigación o un tip para despertar ese diablillo en esos docentes, en esos grupos que creamos porque los necesitamos, pero que no hay un incentivo ni de una nota ni de tiempo, sino que es porque surge de una necesidad, como decía la doctora Delfina, porque tenemos un recurso nuevo en la institución y empezamos a unirnos a ver quién más está trabajando con ese recurso, a ver cómo salimos del embrollo y cómo enriquecernos, pero cómo incentivar a esos que se quedan por allá rezagados. No sé si nos pueden compartir algo, recomendarnos algo. Te digo te lanzo, tío, porque yo pienso que si estamos obligando a los participantes a obligar en la comunidad virtual, pierden lo que es el concepto de comunidad virtual. Por lo tanto, una persona no puede estar en una comunidad virtual por un incentivo, por una calificación. Creo que entiendo más o menos tu posicionamiento es, yo con mis alumnos en clase, en lo que pienso yo, intento crear una comunidad virtual, ¿cómo incentivarlo? No. Entonces, no. Lo que decía es, los grupos que están formalizados, ¿sí? Esos tienen algún incentivo, que puede ser la nota, por ejemplo, pero esos otros grupos que no están normalizados, que se van creando, terminan, como nos mostraban ahorita en la gráfica, 5 o 6 muy participativos. ¿Cómo hacer de un...? Yo ahí recalco la figura del moderador. Creo o considero que hoy en día tiene que haber todavía la figura del moderador o moderador, o el guía que vaya guiando ese aprendizaje, que cada persona va construyendo de manera como él va queriendo, cada uno va cogiendo el itinerario. Siempre bien es cierto que todos los estudios, todas las investigaciones nos cuentan que al final todas las comunidades virtuales hay un tanto por ciento muy elevado de usuarios que son muy participativos frente a otro tanto por ciento que no son participativos, que son como más pasivos. Más de que no participar, no establecer ese tipo de relaciones o esa fuerza de las personas de las que hablábamos antes entre los polos, mensajes, las herramientas que vamos creando. No sé si Fina, si trabaja eso más que yo, os puede comentar algo. Bueno, yo te diría, lo más interesante para una comunidad virtual, dices que no sea una comunidad virtual, pues que no sea un grupo de trabajo obligado porque tiene que haber una puntuación. Estamos pensando en una comunidad como un grupo libre, que cada individuo pues interactúa, participa, porque, como decía antes, porque cree que esa participación le beneficia a él y beneficia al grupo. Porque estamos en el sentido de que está construyendo un espacio, está construyendo conocimiento en un espacio grupal. Entonces, la primera premisa, como decía, es que el usuario perciba ese beneficio. ¿Cuál sería la consigna? Que si creamos un espacio de intercambio, que hagamos un análisis previo suficiente para detectar las necesidades de intercambio que tiene ese colectivo. Lo más interesante de las comunidades de práctica, leía en algún artículo, las más relevantes, es que se generan de forma autónoma. Son los mismos usuarios los que se agrupan y generan esa comunidad de práctica. Bueno, en este caso nosotros identificamos una entidad supuestamente esos individuos que necesitan de ese recurso, sobre todo ese apoyo entre ellos o ese acompañamiento entre el más experto al novel o al que está en práctica de información, y sobre todo se le ofrece la estructura. Pero lo interesante es que la comunidad de alguna manera se autogestione. Por tanto, el primer indicador es un buen análisis de necesidades para intentar dar respuesta o sobre todo ofrecer la estructura para que la comunidad se organice. Y 2, sería
porque estoy pensando en diferentes tipos de comunidades, ¿no? Si fuera una comunidad digamos, más del ámbito formal, es que el tipo de tarea, por así decirlo, el tipo de intercambio o el tipo de conocimiento a construir sea suficientemente relevante para el alumno y que necesite de la interacción entre otros. Estoy pensando, por ejemplo, en la tarea que es, por ley, comenta en el foro. Y dices, bueno, pues ya comenté, no tengo nada más que discutir. Entonces tiene que ser un tipo de tarea que, pues con preguntas a medio construir, que el alumno necesite respuestas de los compañeros para poder construir. Entonces la interacción o la construcción colaborativa es obligada. Y necesito, ahí está la necesidad, necesito de intercambio o de la información que den los compañeros para poder llegar a construir. 3. Es verdad que siempre decían, hay un grupo de participantes. No digo alumnos porque como vemos el tipo de comunidades entre aprendizaje y de práctica, puede ser que haya un perfil de personas que son más activos en las comunidades, que son pues, los que siempre están allí, que enseguida que se lanza un recurso, una guía o una petición, una reflexión, la contestan, la valoran o dan una respuesta inmediata. Eso es lo que llamamos pues, la masa crítica. Son ese 5% que apoya la comunidad. Ahora bien, dicen algunos estudios que no podemos apoyarnos solo en este 5, sino como aquí viene el moderador, tiene que ir a intentar que esos 5 vayan rotando. O que en función del tipo de actividad, que no sean siempre el primero, porque si los 5 o 3 caen, la comunidad se muere. Y segundo, porque pierde también interés para todos los participantes. Lo interesante es que todos participemos, todos estemos en igual de condiciones de participar y que en cualquier momento uno de nosotros sea uno de esos 5% de la masa crítica. Esa sería la rotación. Y eso sería un poco los criterios. Claro, no son fórmulas mágicas, pero sí que son indicadores que pueden ayudar a la construcción de comunidades. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya me respondieron la pregunta, pero pues ya que tengo el micrófono no voy a saber. Exacto, mi segunda de fama. Pues en primer lugar me pareció muy interesante porque son 3 puntos de vista completamente diferentes y complementarios, ¿cierto? Porque son esas realidades de aprender a comunicarse, de entender cómo la teoría lo explica y de ver casos prácticos. Y la pregunta mía era de si se vale incidir en eso, es decir, las comunidades de práctica son uno de los elementos de esta revolución digital, que aquí en algún momento se dijo es una revolución que no se sabe cuándo empezó ni quién la inició y se dio naturalmente, ¿cierto? Y las comunidades de práctica ha sido como que las comunidades virtuales, perdón, ha sido como que la tecnología les sirva para seguir buscando sus objetivos. Entonces, ¿tienen algunos estudios o tips o hay algún modelo que me ayude a que una comunidad de práctica que de pronto está formalizada evolucione, se vuelva más rica, crezca más como una comunidad virtual también? Tenemos un compañero en la universidad que está haciendo su tesis doctoral sobre la comunidad de práctica que presenté. En breve, igual podemos dar las referencias de los resultados de la investigación de lo que se está estudiando, pero ahora mismo no tengo datos para aportar sobre la evolución o los movimientos que ha habido en la comunidad. De momento no disponemos de esos datos. O la pregunta es, ¿se vale incidir? ¿Hay que dejar que la comunidad evolucione o hay que hacer intencionalmente procesos, cosas para que se vuelva más virtual, para que crezca más, para que utilicen más tecnología? Yo pienso que en ese contexto va evolucionando ella sola misma va evolucionando. Si tú, por ejemplo, eres usuaria de una comunidad virtual, tienes 2 opciones. O intervienes en ella o te aburres y desaparece. Conforme, por ejemplo, yo tengo en la mente el tema de la comunidad de prácticas de la tesis que ha comentado la compañera. Esa comunidad cada vez se va incrementando más, porque si yo me siento o tengo aprendizaje, tengo esa inteligencia emocional ese tú a tú con los compañeros que ya han pasado por mi situación, yo termino mi objetivo, a lo mejor de sacar la tesis doctoral, pero continúo en la comunidad. Yo creo que se van a enriquecer ellas mismas.
Yo añadiría que, claro, depende del objetivo y de la finalidad, pero en un caso concreto, por ejemplo, en una de las asignaturas que enseño, trabajábamos con grupos en Facebook hace muchísimos años. Ya no lo hago porque hay una normativa de la universidad que no nos permite seguir trabajando ahí, pero la experiencia fue riquísima. Ahora, ¿qué me exigió? Diseño. A veces uno cree que solo crea el grupo en Facebook, por ejemplo, como complemento y lo deja allí. Y como han dicho los compañeros, si uno diseña sus clases, ¿no? Sus sesiones de aprendizaje, pero uno no sé si pone el mismo énfasis a la hora de diseñar experiencias en el espacio virtual, y aún más, no sé si nos damos el tiempo de hacer conversar lo virtual con lo material posteriormente, es decir, empezar una clase con algo que uno de los estudiantes pudo haber comentado en el espacio virtual, hace que quien no está siguiendo el espacio virtual sienta que tiene también que participar, porque no son dimensiones paralelas sino complementarias. Pero estoy hablando de un caso muy particular, que es el diseño en un aula, en una asignatura, en un espacio formal. Yo lo otro coincido con lo que dicen los colegas, si es que no hay un interés propio, pues esto no habría por qué forzarlo. Sí se pueden asignar roles y tareas. Te toca curar el contenido, te toca generar esto, te toca generar lo otro, eso sí, se puede motivar, pero yo creo que no forzar. Sí, yo. Hola, sí. El tema de se dice que las redes sociales le han dado voz a quienes no tienen voz. De hecho, hay opiniones de que esto es bueno, y hay quienes opinan que esto es muy malo, ¿no? Y cuando vemos el tema de las comunidades de aprendizaje, en general las comunidades virtuales, en realidad el término virtual no es el más apropiado, pero las comunidades que utilizan las tecnologías o los medios para conectar a las personas, encontramos que efectivamente hay quienes obtienen digamos una ventaja o una menor desventaja de grupos que son excluidos naturalmente por la sociedad y que a través de los medios pueden expresarse y tienen la oportunidad de expresarse. Podrían ser los chicos de los liceos chilenos que tuvieron la oportunidad de expresarse evadiendo el metro, ¿no? Y sin esperar que se produjera lo que finalmente se produjo, pero finalmente lograron expresarse. Y que de otra manera estos chicos serían simplemente ignorados por los medios tradicionales. Entonces, pensando también en lo que se ha discutido en sesiones anteriores sobre las brechas, y particularmente las brechas, bueno, en este caso brechas generacionales, pero también brechas de género, que de alguna manera separan a grupos que son excluidos en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo observamos en la investigación que ustedes han hecho si es que las comunidades, a través de los medios digitales o no digitales, podrían ser, están efectivamente dándole la oportunidad a grupos excluidos para poder expresarse, ¿no? Y contribuir con la formación de estas comunidades? Particularmente en el tema de género, recuerdo yo un trabajo de hace varias décadas de un investigador que se llama, si mal no recuerdo, Mark Granovita, que señalaba que antes de que existieran las redes sociales de internet, pero sí las redes sociales de personas, que los vínculos que construían las mujeres eran vínculos más bien fuertes, pero de menor cantidad y menor extensión, pero que los hombres generaban entre sí vínculos débiles. Su teoría se llama la teoría de los vínculos débiles y los vínculos fuertes, pero de mayor extensión y de mayor número. Esto puede haber cambiado gracias a los medios que tenemos actualmente a nuestra disposición. O sea, es decir, hemos generado a través de los medios una nueva dinámica que elimina de alguna manera esa diferencia que estaba representando esa brecha de género. Contesto yo, pero igual yo solamente es una opinión personal en relación a dos temas, a lo que
primero a las brechas. Yo creo simplemente las redes sociales lo único que hacen es ampliar las brechas existentes a nivel social. Tenemos una brecha de género, las redes sociales, hablando de redes sociales en cuanto a posibilidades de uso de la tecnología, no solamente de uso, sino de ser un miembro activo o ser creador de espacios de la tecnología, no solamente usarlo. Entonces, si hay una brecha social de género en cuanto al acceso a la profesión, en cuanto a ocupar cargos de liderazgo pues en la tecnología, también, y más. Si tenemos brechas, otro tipo de brechas sociales en cuanto a nuestra tecnología, por ejemplo, pues con personas con menos capacidades, o ancianos, o cualquier tipo, existe en la sociedad, pues en cuanto nos referimos al acceso a la tecnología, en general puede ser que más. Es por romper un poco. En cuanto a las decías, las redes sociales hacen de amplificador de voces, ¿no? Y hacen de amplificador de voces a veces que pueden quedar más silenciadas porque tienen menos espacio mediático cuando pensamos en que los medios son grandes holdings mediáticos, entonces no tienen la posibilidad de comunicarse o de expresarse. Las redes sociales o la tecnología general lo único que hacen, bueno, lo único no, una de las cosas es si acaso de democratizar o hacer que cada individuo que tenga acceso, aquí sí, o sea, si toda la primera brecha tiene acceso a la tecnología o a las redes sociales, pues puede comunicar, ¿no? En cualquiera de los medios. Ahora bien, las estructuras de poder también tienen ese mismo canal de amplificación, es decir, no caigamos solamente en la idea de que las redes permiten expresar a los grupos más excluidos, permite a todos. Y ahora siento no recordar el estudio ni los datos, pero sí que leí hace poco un informe a raíz de situaciones políticas actuales, como mucha de la opinión política está creada desde la misma estructura política, de las que se pues muchas de las opiniones vienen creadas desde, digamos, establishment creadores de opinión. Entonces está aquí la doble cara de las redes sociales, ¿no? Que amplían, dan voz, pero por otra parte existen otros holdings de creadores de opinión. Entonces aquí le quería devolver la palabra al compañero, pero nos han quitado la voz. Porque el compañero justo refería a los temas de la comunicación. Continuaremos virtualmente. Muchísimas gracias a los expertos.